Amada iglesia, que la gracia y la paz del Señor inunde cada corazón que me escucha en esta hora. Hoy vengo a descorrer un velo, a destapar una verdad espiritual que va a sacudir los cimientos de mucha gente religiosa. Llegamos a esta época del año y vemos al mundo entero dividirse en dos grandes grupos. Por un lado, vemos a millones de personas aprovechando estos días de supuesto recogimiento para irse a las playas, a embriagarse, a fornicar y a darle rienda suelta a los deseos de la carne bajo la excusa de unas vacaciones. Por otro lado, vemos a otros millones vistiéndose de luto riguroso, cargando sobre sus hombros imágenes pesadas de madera o de yeso bajo un sol inclemente, autoflagelándose y derramando lágrimas de dolor, creyendo sinceramente que con ese sufrimiento físico están agradando a Dios y pagando por sus pecados. Pero ¿qué pasaría si hoy, con la Biblia abierta, te revelo que el Dios de los cielos jamás ordenó que su iglesia celebrara esta semana de la forma en que el mundo y la religión tradicional lo hacen? ¿Qué pasaría si te digo que muchos de los rituales, las procesiones y las fechas que la gente defiende a capa y espada no nacieron en el corazón de Jesucristo ni en los escritos de los apóstoles, sino que tienen sus raíces más oscuras en la antigua Babilonia y en los ritos de la Roma pagana? Iglesia, no podemos seguir adorando lo que no conocemos, ni podemos permitir que nuestras familias sigan caminando arrastradas por la tradición ciega de los hombres. El apóstol Pablo nos advirtió que no nos dejáramos engañar por filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres y no según Cristo. Por eso necesito que hoy te levantes en el espíritu, que sacudas toda religiosidad y escribas ahora mismo en los comentarios esta declaración de libertad. Señor, arranca el velo de la tradición de mis ojos y revélame la verdad de tu palabra. Decláralo ahora mismo con toda valentía ahí donde estás. Escríbelo con fe, porque hoy el fuego del Espíritu Santo va a quemar toda venda religiosa en tu mente y en tu casa. Yo voy a estar intercediendo para que el entendimiento espiritual de cada persona que haga esta declaración sea alumbrado con la luz del evangelio puro y sin mezcla. Es tiempo de que maduremos y dejemos de tragar entero todo lo que el sistema nos ha impuesto a lo largo de los siglos. Nos han enseñado desde que éramos niños a vivir un cristianismo de calendario, un evangelio de temporadas, donde pareciera que Jesús se muere una vez al año y tenemos que hacerle un velorio anual. Nos han inyectado una doctrina de tristeza y de luto que no tiene absolutamente nada que ver con el poder glorioso del Espíritu Santo. El enemigo de nuestras almas es un maestro del engaño, y su estrategia más letal nunca ha sido negar a Dios abiertamente. Su estrategia maestra ha sido siempre la mezcla. El diablo agarra verdades sagradas de la palabra de Dios y las contamino mezclándolas con prácticas idólatras y ritos de fertilidad de las naciones paganas antiguas, creando un espejismo religioso perfecto. Ese espejismo es tan engañoso que hace que multitudes lloren de emoción al ver una estatua ensangrentada, pero permanezcan completamente insensibles, fríos y mudos ante la presencia viva del Espíritu Santo en un culto verdadero. Tienen compasión por un Cristo de madera que no puede hablar, pero no tienen compasión por su prójimo, ni tienen temor de Dios para dejar el pecado oculto que practican en sus casas. Esa es la anestesia de la tradición, amados hermanos. Y para entender cómo la iglesia primitiva, que caminaba en el fuego de los milagros y la resurrección, terminó enredada en estos ritos de tristeza terrenal, tenemos que hacer un viaje espiritual hacia el pasado y ver cómo se gestó esta abominación desde las profundidades de los imperios antiguos. Y para desenmascarar esa mezcla espiritual, iglesia amada, tenemos que abrir la palabra con reverencia en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 8. Ahí el Señor toma al profeta en visión y le dice: hijo de hombre,
te voy a mostrar las abominaciones mayores que hace la casa de Israel. Y lo lleva a la puerta del templo. ¿Y saben qué es lo que Dios le muestra con profunda indignación y celo santo? Le muestra a un grupo de mujeres sentadas llorando por Tamuz. Escúcheme bien con sus oídos espirituales abiertos. Tamuz no era un profeta, no era un siervo de Jehová, era una deidad falsa de la antigua Babilonia. El supuesto hijo del dios Sol, que había muerto trágicamente y por el cual se guardaban 40 días de luto, de llanto, de dolor y de abstinencia cada año exactamente en la primavera. ¿Te suena familiar este periodo de tiempo de tristeza anual y penitencia humana? El diablo es tan astuto y tan sutil que logró meter ese mismo espíritu de luto pagano dentro de las paredes de la iglesia a lo largo de los siglos, disfrazándolo magistralmente de piedad y de devoción a Cristo. Todo este sistema de engaño tiene su cuna original en la antigua Babilonia, con la figura de Nimrod, su esposa Semiramis y su hijo Tamuz. Cuando este falso dios murió, su madre inventó la mentira diabólica de que él había resucitado espiritualmente en la forma de la vegetación que florece a cada primavera. Así nació el culto a la fertilidad, a la diosa Ishtar o Astarte, la autoproclamada reina del cielo. Era una fiesta inmensa donde se hacían ritos de purificación, se realizaban largas procesiones con ídolos y se marcaban panes con cruces, mucho antes de que nuestro Señor Jesucristo siquiera naciera en el pesebre de Belén. Estas prácticas idólatras se esparcieron como una peste por todo el mundo antiguo, envenenando las mentes y atando a las naciones bajo un yugo de hechicería y de ceguera espiritual que nuestro Dios siempre aborreció y condenó categóricamente desde el principio de la creación. Pero como llegaron todas estas prácticas abominables a llamarse cristianas en nuestra era moderna, aquí es donde la historia nos revela la trampa más grande y letal de la religión tradicional. Cientos de años después de la resurrección de Cristo, el imperio romano, que era un imperio devoto, adorador del sol y lleno de idolatría hasta los tuétanos, decidió politizar la fe para no perder el control, para mantener a los pueblos paganos contentos y dominar a las masas sin resistencia. Los líderes religiosos y políticos de Roma hicieron una mezcla que provocó la ira del cielo. Agarraron la verdadera y gloriosa historia de la muerte y resurrección de nuestro Salvador y la fusionaron descaradamente con las fiestas paganas de la primavera y con los ritos de luto de Tamuz. Cambiaron las fechas bíblicas originales, introdujeron estatuas en los templos disfrazándolas con nombres bíblicos, comenzaron a hacer procesiones de dolor que copiaban exactamente los desfiles babilónicos y crearon un sistema de penitencias corporales para manipular la conciencia de la gente. Le dijeron a la humanidad que para ser perdonados tenían que sufrir, flagelarse y llorar amargamente año tras año, anulando y pisoteando por completo el sacrificio perfecto que Jesús ya había hecho una sola vez y para siempre en la cruz del Calvario. Y el resultado de esa mezcla diabólica es el espectáculo de dolor que vemos en las calles hoy en día, hermanos míos. Un evangelio diluido que presenta a un Cristo eternamente derrotado. La religión de los hombres te muestra a un Jesús raquítico clavado en un madero que no puede defenderse, o a un Jesús encerrado en un sepulcro de cristal al que hay que ir a llorarle con lástima cada primavera. Te enseñan a tenerle pena al creador del universo. Pero hoy el Espíritu Santo te dice que el Rey de Gloria no necesita tus lágrimas de lástima humana. Él no necesita que te golpees el pecho ni que camines descalzo y sangrando bajo el sol para pagar tus culpas. Todo eso es vanidad y orgullo religioso.
Ese falso evangelio de luto te mantiene atado a la culpa y a la condenación, porque un Cristo muerto y de yeso no puede salvar, no puede sanar y no puede libertar a nadie. Y es exactamente aquí donde la iglesia del Señor tiene que marcar una diferencia radical y entender el abismo de distancia que existe verdaderamente entre el luto engañoso del mundo y el grito de victoria estruendoso que se desató en la genuina Pascua instituida por Dios. Y ese grito estruendoso de victoria, amada iglesia, es lo que verdaderamente encontramos cuando vamos a la raíz de las escrituras y analizamos la verdadera Pascua bíblica. Vayan conmigo en el espíritu al libro de Éxodo, a esa noche histórica y aterradora en la tierra de Egipto. Cuando Jehová instituyó la Pascua, lo que en hebreo se conoce como Pesaj, Él no le dijo al pueblo de Israel que se vistieran de luto, que se pusieran a llorar amargamente o que hicieran una marcha fúnebre por las calles. Todo lo contrario, hermanos míos. Dios les ordenó que sacrificaran un cordero sin defecto, que tomaran su sangre y la aplicaran en los dinteles de sus casas. Les dijo que comieran apresuradamente, con los lomos ceñidos, con el calzado en sus pies y el bordón en su mano, porque esa misma noche saldrían libres de 400 años de esclavitud. La verdadera Pascua, iglesia del Señor, jamás fue diseñada como un velorio anual. Fue diseñada como el acto de liberación más glorioso del Antiguo Testamento. Fue una noche de poder, una noche donde el ángel de la muerte tuvo que pasar de largo al ver la sangre del cordero. Una noche donde las cadenas de Faraón se rompieron para siempre. Ese cordero inmolado en Egipto era la sombra profética perfecta de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Jesús fue a la cruz, Él no fue como una víctima impotente a la que los romanos lograron derrotar. Él mismo lo dijo con autoridad divina: nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. El sacrificio en el Calvario no fue una tragedia para llorar, fue el triunfo absoluto de la luz sobre las tinieblas. Fue el golpe letal que le aplastó la cabeza a la serpiente antigua y que despojó a los principados y a las potestades, exhibiéndolos públicamente. Pero miren el contraste tan abismal y doloroso con lo que hace la religión moderna. El sistema del mundo, contaminado por esa mezcla babilónica que ya vimos, ha querido secuestrar la mente de los creyentes para mantenerlos enfocados en la derrota. El mundo religioso celebra a un Cristo derrotado, a un Jesús raquítico, ensangrentado y eternamente clavado en un pedazo de madera. O peor aún, hacen procesiones cargando un sepulcro de cristal con un ídolo inerte adentro, obligando a las multitudes a llorar con lástima por un Dios que supuestamente está muerto y enterrado cada vez que llega la primavera. Te enseñan que la mayor muestra de espiritualidad es caminar arrastrando los pies con cara de velorio, vestidos de morado o de negro, respirando una atmósfera pesada de tristeza y de muerte que contamina a las familias. Pero hoy el Espíritu Santo de Dios se levanta en medio de esta congregación para decirte que nuestro Cristo no se quedó en la tumba. La tumba está vacía, hermano mío. El lienzo está doblado. El ángel removió la piedra no para que Jesús saliera, porque Él ya había resucitado con cuerpo de gloria. La piedra fue removida para que el mundo entero viera que la muerte no pudo retener al autor de la vida. La religión tradicional produce luto, produce esclavitud mental y produce culpa. Pero el verdadero evangelio de Jesucristo produce poder, produce gozo inefable y produce libertad. Tú no fuiste llamado a llorarle con pena a un Cristo crucificado una vez al año. Tú fuiste llamado a caminar en la autoridad y en el fuego de un Cristo resucitado que está sentado a la diestra del Padre gobernando el universo.
Y es precisamente cuando uno entiende esta verdad tan contundente, que las vendas del engaño se rompen y las cadenas de la religión se caen a pedazos, trayendo una liberación real a las vidas, tal como lo hemos visto con nuestros propios ojos en los testimonios impactantes de nuestros hermanos en esta misma casa. Y esos testimonios vivos de los que les hablo, amada iglesia, son la prueba irrefutable de que cuando la luz de Cristo entra, las cadenas de la religión tienen que reventarse obligatoriamente. Porque la teoría suena muy bien, pero el evangelio de Jesucristo no consiste en palabras persuasivas de humana sabiduría, sino en demostración del Espíritu y de poder. Yo quiero que miremos por un momento la vida de nuestro hermano Carlos, que hoy adora a Dios en esta congregación con sus manos levantadas y su rostro lleno de luz. Muchos de ustedes conocen su historia. Antes de que la gracia lo alcanzara, Carlos era el primero en la fila cuando llegaban estas fechas. Él se ponía esa túnica de luto y se metía bajo esas pesadas estructuras de madera, cargando imágenes gigantescas bajo el sol inclemente, sintiendo cómo la madera le despellejaba los hombros y el peso le aplastaba la espalda. Él caminaba kilómetros enteros sudando, creyendo ciegamente la mentira de que con cada gota de sufrimiento y con cada paso de agonía estaba comprando el perdón de sus pecados y ganándose el favor divino. Pero ¿qué pasaba verdaderamente cuando la procesión terminaba y Carlos regresaba a su cuarto? Él mismo nos ha testificado, llorando como una opresión demoníaca de depresión y un vacío asfixiante se apoderaban de su mente. Los demonios se burlaban de él en la oscuridad. Él creía que estaba agradando al cielo, pero en realidad estaba bajo un yugo de esclavitud espiritual y tormento psicológico insoportable. Hasta que un día el velo de la mentira se rompió. Carlos escuchó el verdadero evangelio de la gracia. Entendió que el sacrificio de Jesús fue perfecto, total y suficiente para salvarlo. Él soltó el peso de la religión y abrazó la sangre del pacto, y hoy es un hombre verdaderamente libre. Ya no carga un ídolo muerto sobre sus hombros, sino que porta la presencia viva del Espíritu Santo en su corazón. Esa es la liberación que avergüenza al sistema religioso y desenmascara la farsa de la tradición, hermanos míos. Y no solamente las ataduras mentales se rompen, sino que las maldiciones sobre nuestros hogares y la salud de nuestros hijos también son destruidas cuando cortamos de raíz toda relación con la idolatría. Tenemos el testimonio estremecedor de una de nuestras hermanas. Ella nos contaba cómo durante años, cada vez que el calendario marcaba esta mal llamada Semana Santa, una atmósfera de pesadez, de pleito y de tinieblas invadía su hogar de manera automática. Y lo más terrible era que justo en esos días de supuesto fervor religioso en las calles, sus hijos pequeños comenzaban a enfermarse misteriosamente. Les daban fiebres altísimas que ningún médico podía explicar. Sufrían de terrores nocturnos y la casa entera se llenaba de un ambiente de muerte. Ella pasaba esas noches llorando de angustia, sin entender qué estaba ocurriendo en el mundo invisible. Pero el Espíritu Santo, que es el que revela los misterios ocultos, le abrió los ojos y le mostró que esa empatía que ella sentía por el dolor de esas imágenes y la idolatría generacional que su familia celebraba en esas fechas eran puertas legales abiertas de par en par para que los demonios de enfermedad atacaran a su descendencia. Ella no perdió ni un segundo. Se levantó como una leona espiritual, limpio su hogar de todo rastro de tradición, renuncio a ese espíritu de luto idolátrico y declaro el poder de la resurrección sobre su linaje. La enfermedad tuvo que soltar a sus hijos y huir despavorida. Hoy su casa es un territorio de paz. Sus hijos están sanos, fuertes y libres de esa maldición cíclica que el diablo quería imponerles. Cuando yo veo estos milagros palpables,
mi espíritu se enciende en celo por la iglesia del Señor y mi responsabilidad pastoral me obliga a dar la voz de alarma. Porque me doy cuenta de que el enemigo ha utilizado estas fechas con una astucia y una perversidad macabra. Mientras la gente camina inocentemente en procesiones pensando que le rinden culto a Dios, y otros millones corren a las playas a darle rienda suelta a la carne, en las regiones celestes se está librando una batalla campal de proporciones aterradoras. La atmósfera de nuestro planeta se satura de una actividad espiritual extremadamente oscura, densa y peligrosa. Una realidad que la iglesia moderna, dormida en la comodidad de sus cuatro paredes, lamentablemente ha decidido ignorar. Y esa realidad espiritual densa y peligrosa de la que les hablo, amada iglesia, es algo que el enemigo trata de ocultar a toda costa bajo la máscara de una simple tradición cultural o de un feriado inofensivo en el calendario. Necesito que abran sus oídos espirituales en este momento, porque lo que les voy a revelar es de vida o muerte para sus hogares. Mientras millones de personas hacen maletas emocionadas para irse a la playa buscando desenfreno, alcohol y placeres carnales, y mientras otros millones caminan por las calles llorándole a estatuas de madera en un acto de idolatría masiva, el mundo del ocultismo sabe perfectamente la hora que marca el reloj. Los brujos, los hechiceros y las sectas satánicas no se van de vacaciones en estos días. Ellos no descansan. Todo lo contrario, hermanos míos. Las tinieblas aprovechan esta semana específica, donde la humanidad entera abre portales inmensos a través del pecado deliberado y de la adoración a dioses falsos, para realizar sus ritos más fuertes y sus sacrificios más perversos. Ellos se alimentan de esa atmósfera de luto religioso y de la energía de lujuria que se desata en los centros turísticos. Es una tormenta perfecta de iniquidad. El apóstol Pablo nos advirtió claramente que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y en estos días esas huestes operan con una intensidad multiplicada, porque el mundo entero les ha entregado las llaves. Los aires se contaminan de una manera brutal y la opresión demoníaca desciende sobre las ciudades, intentando destruir matrimonios, provocar accidentes mortales, desatar violencia y robarse la paz de las familias. Esa es la verdadera cara de la mal llamada Semana Santa que el sistema te quiere esconder. Por eso mi corazón de pastor se angustia cuando veo a creyentes bajando la guardia exactamente en el momento en que deberían estar más alerta. Es inaudito ver a cristianos nacidos de nuevo creyendo que pueden tomarse unas vacaciones espirituales, desconectarse de la oración, dejar de congregarse y mezclarse con la corriente del mundo como si nada estuviera pasando en el mundo invisible. Iglesia del Señor, este no es el tiempo de relajarse ni de jugar a la ruleta rusa con tu eternidad. Tú no puedes agarrar a tu familia y meterla en el mismo ambiente de fornicación y borrachera donde el diablo está celebrando su banquete. Si tú eres un atalaya, si tú tienes la luz de Cristo, tu lugar no es la complacencia. Tu lugar es el muro de intercesión. Este es el momento exacto donde la iglesia verdadera tiene que levantarse en armas espirituales. Tienes que ungir tu casa, tienes que levantar un vallado de fuego alrededor de tus hijos y reprender todo espíritu de muerte, de accidente y de enfermedad que se mueve en los aires durante estas fechas. Tu hogar tiene que ser un arca de salvación y un altar de adoración viva en medio de una generación que corre hacia el abismo. No permitas que la atmósfera de idolatría y de pecado penetre por tus ventanas. Eres un soldado del ejército del Dios viviente.
y fuiste llamado a reprender las obras infructuosas de las tinieblas con la autoridad de la sangre del Cordero. Y es precisamente esa sangre preciosa, ese sacrificio perfecto y definitivo, lo que nos garantiza la victoria absoluta y nos introduce en el poder inagotable de nuestra verdadera redención. Y es exactamente esa sangre preciosa, ese sacrificio perfecto y victorioso, amada iglesia, lo que nos arranca definitivamente de las garras de la tradición y nos introduce en la verdadera libertad del Espíritu. Porque la victoria contundente de la cruz del Calvario no se celebra poniéndonos una túnica morada o negra y llorándole a un Cristo muerto una vez al año. Cuando Jesús entregó el Espíritu en la cruz, la palabra declara que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Fue Dios mismo rompiendo la separación para que tú y yo tuviéramos acceso directo y libre al trono de la gracia, sin necesidad de sacerdotes terrenales, sin necesidad de estatuas de yeso y sin tener que pagar penitencias absurdas con nuestro propio dolor físico. La victoria de la cruz se celebra viviendo en santidad, en poder y en obediencia los 365 días del año, con un Cristo vivo, glorificado y resucitado, operando con fuego dentro de ti. No permitas que el sistema te engañe, haciéndote creer que el luto te hace más agradable a los ojos de Dios. La verdadera santidad no es andar por las calles con la cabeza agachada, arrastrando cadenas y con cara de tristeza fúnebre. El mundo religioso se golpea el pecho el viernes de crucifixión y el lunes vuelve a revolcarse en la fornicación, en el engaño y en la mentira. Pero la iglesia genuina, la novia lavada con la sangre del Cordero, no necesita un calendario dictado por Roma para acordarse de que Jesús murió y resucitó. Nosotros comemos su cuerpo y bebemos su sangre espiritualmente todos los días cuando nos negamos a los deseos de la carne y vivimos para exaltar al Rey que venció a la muerte. Tú fuiste diseñado por el Creador para portar la gloria luminosa de la resurrección, no para cargar la pesadez de un velorio perpetuo. Por eso en esta hora solemne, bajo la autoridad pastoral que Dios me ha delegado sobre esta casa, voy a hacer una oración de rompimiento y necesito que te unas a mí con una fe violenta. Levanta tus manos ahí donde estás, en tu sala, en tu vehículo o en tu trabajo. Cierra tus ojos y rinde tu voluntad al Espíritu Santo. Padre celestial, en el nombre soberano y todopoderoso de Jesús de Nazaret, hoy vengo a hacer un decreto de liberación absoluta sobre cada familia de esta congregación. Hoy corto, anulo y destruyo desde las raíces toda herencia de religiosidad, toda venda de idolatria y todo espíritu de luto que haya operado por generaciones en el linaje de mis hermanos. Renunciamos a las tradiciones de los hombres, renunciamos a la doctrina de demonios y a todo pacto encubierto que nos quiso mantener atados a un evangelio de tristeza. Señor, hoy ordeno con la autoridad de tu palabra que todo yugo de depresión, toda opresión en las mentes, toda enfermedad misteriosa y toda maldición que haya entrado a nuestros hogares a través de estas fiestas paganas disfrazadas de piedad, suelte ahora mismo los cuerpos, suelte los ministerios y suelte las finanzas de tu pueblo. Espíritu Santo, derrama ahora mismo sobre tu iglesia un aceite fresco de gozo inefable. Ministra el poder explosivo de tu resurrección en cada habitación y en cada corazón. Hoy declaro a esta iglesia libre de la trampa de Babilonia. Los declaro llenos de autoridad espiritual, sin culpa, sin condenación y portando el ADN indestructible de un Cristo vencedor.
Levántate, iglesia amada, sacúdete el polvo de la religión, rompe las cadenas de la tradición y camina en la luz gloriosa de tu Salvador. Él vive, Él reina y Él viene pronto. Que la gracia abundante, el amor del Padre y la comunión inagotable del Espíritu Santo los cubra, los sane y los guarde siempre. Amén y amén.